Bueno, chicas, hoy os traigo esta prenda que es un kimono multicolor. Está realizada con hilo de aprovechamiento, o sea, restos de hilo que tenía de otros trabajos que he ido haciendo. He escogido todos estos colores y los he mezclado porque creo que quedan muy chulos, y la prenda luego es muy combinable con cualquier tipo de outfit, o sea que, como veis aquí, la tengo con pantalones blancos, con tejanos. Es muy fresca y muy ligera para primavera-verano. Mirad, hoy para hacer esta prenda, primero explicaros que esta prenda es una versión de otra que he hecho en color crudo totalmente. Es otro kimono que lo he tejido en un algodón todo en color crudo, que lo vais a encontrar en el canal. Entonces he querido hacer la misma prenda con todo de restos de pequeños ovillos que me sobraban, eh, intercalando diferentes colores, como veis, y incluso mezclando diferentes tipos de hilatura. O sea, por ejemplo, aquí tenemos un algodón, aquí también, pero aquí tenemos un rayón, aquí un acetato, en fin. Lo que he hecho es coger cantidad de hilatura que me sobraba de pequeños ovillos de sobrantes de otros trabajos. He mirado que los pudiera trabajar en la aguja del 4, que es la que vamos a utilizar. O sea que, aunque uno sea un poquito más grueso, otro sea un poquito más fino, siempre y cuando lo podamos trabajar con la aguja del 4 y nos quede así, o nos quede relativamente bien, pues lo podéis hacer. Entonces, yo en este caso os comento, la prenda está toda trabajada en puntos altos dobles, y además toda la prenda está hecha con estas V's, este punto V. Veis que todos son V's unas encima de otras, por lo tanto la prenda es muy fácil de hacer porque el punto no varía, simplemente van variando un poco las esquinas y algunos aumentos que ya lo iremos viendo. Pero básicamente toda la prenda está hecha con estos puntos V, excepto algún acabado que hemos hecho por aquí y en el puño, que también hemos hecho un acabado en punto bajo y en punto raso. Entonces la prenda se empieza a tejer desde arriba hacia abajo. Entonces empieza la fila 1, que es esta, vamos bajando, haciendo vueltas de ida y de vuelta, de ida y de vuelta, y vamos tejiendo toda esta parte hasta llegar aquí, a la zona de la sisa. Entonces aquí paramos de hacer todo lo que es la zona del canesú y ya continuaremos recto hacia abajo haciendo toda la largada de la prenda, que la podréis hacer como queráis de larga. Yo os indicaré las filas que he hecho, pero vosotras, si la queréis más corta o más larga, os la vais probando, y esta zona de aquí hasta aquí la podéis hacer como os guste más. Y luego, por último, ya como tendremos hecha toda esta parte de aquí hasta la sisa, simplemente continuaremos la manga hacia llegar al puño, donde ya acabaremos con este pequeño acabado de aquí. Entonces os comento cómo os voy a indicar. Ya os digo, vosotras podéis utilizar los colores o los hilos que tengáis que sean primaverales, ¿vale? No pongáis lanas invernales, podéis utilizar los hilos que queráis, pero para las que queráis hacerlo exactamente igual que lo tengo yo aquí, porque os gustan los colores, ahora os voy a enseñar un esquema. Bueno, ahora os voy a dar las medidas, que son aproximadas. Tener en cuenta que estamos haciendo un kimono, una chaqueta muy amplia, y bueno, no es muy importante si os queda 1 centímetro más o 1 centímetro menos, porque al final no es una prenda ajustada y no tiene demasiada importancia. Estas medidas son orientativas para que no os vayáis demasiado de medida. Entonces, mirad, aquí en la parte de la sisa, el ancho de la prenda tiene que hacer más o menos, vamos a colocarla bien, tiene que hacer unos 48 centímetros. Luego el largo, desde aquí hasta abajo, no os puedo mostrar hasta abajo porque la cámara no me da,
pero desde aquí, desde el escote de la espalda hasta abajo del todo, tiene que medir 70 centímetros. Y si lo medís desde aquí, desde la parte de arriba de la manga hasta abajo, tiene que medir 76 centímetros. Luego el largo de la sisa tiene que hacer unos 29 centímetros. ¿Vale? Y luego el ancho del puño tiene que medir unos 25 centímetros, 24, 25 centímetros. Y luego la abertura del escote, más o menos, nos tiene que medir unos 23 centímetros. Entonces ya una vez visto esto, ya podemos empezar. Mirad, para hacer esta prenda no he utilizado un solo material, he utilizado una serie de colores de madejas sobrantes que tenía yo por aquí. De unos 150 colores que tenía por aquí he escogido estos 26. Entonces, ahora a continuación os explicaré cómo hacerlo para tener estos materiales, si es que queréis hacer la prenda exactamente igual a la mía, y si no, pues cómo lo podéis hacer. Entonces, aparte de esto, vamos a necesitar tijeras, la aguja de 4 milímetros, la aguja danera y marcadores. El consumo de la prenda, aunque no es muy importante porque ya os digo que aquí he mezclado 26 colores, pero bueno, el consumo de la prenda aproximadamente es de unos 410 gramos. Mirad, estos son los 26 colores que he utilizado yo para hacer esta prenda. Tenemos 13 aquí y tenemos 13 aquí. Como veis, hay algunos muy parecidos. Por ejemplo, este es un fresa y este es un rojo. Pero si queréis unificarlos, pues no pasa nada. Yo he querido ponerlo, pero no es importante. O por ejemplo, aquí este verde y este verde también son parecidos. Podéis convertirlo en uno. En fin, eso ya lo dejo a vuestro criterio. Yo he utilizado estos 26 y entonces en el caso que queráis hacerlo exactamente igual que yo, pues aquí he hecho este esquema para que podáis ver cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fijaros. Si os fijáis, aquí tenemos 3 columnas. Entonces, esta primera columna es la de las filas del cuerpo. Esta segunda es la de las filas de la manga derecha. Y esta es la de las filas de la manga izquierda. Entonces, como nosotros empezaremos a trabajar por el cuerpo, de inicio nos tenemos que fijar en esta primera columna. Entonces, ¿cómo lo haremos? Ya os he dicho que el tutorial, creo que ya os lo he dicho, el tutorial está hecho con una prenda totalmente cruda que hice. Lo único que os indicaré, vosotros iréis viendo el tutorial en crudo todo el rato, y yo lo único que haré es que os indicaré cómo tenéis que cambiar de color en los puntos donde os lo tenga que indicar, ¿vale? Entonces, quitando este comentario, empezaréis a tejer, por ejemplo, con este color, ¿no? Entonces, este color está en la fila 1, en la 2, en la 3, en la 4 y en la 5, que son estas 5 de aquí. Si os fijáis, 1, 2, 3, 4 y 5. Luego continuaréis en la fila 6. Pues la fila 6 está aquí y tenéis que poner el color crudo, que está aquí. Seguís en la fila 7, que también es crudo, ¿vale? La fila 8, aquí ya no la tenemos que ir a buscar. Entonces, por ejemplo, la tenemos aquí. La fila 8 es este color, que es este color de aquí. Luego continuaremos con la fila 9. Pues nos vamos a buscar en toda la fila esta, donde está la 9. Pues mirad, la tenemos aquí y la fila 9 va el verde, que es este verde de aquí. La fila 10, mirad, la tenemos aquí, que lleva este color geranio, que si os fijáis es este de aquí. O sea, tenéis que ir buscando la fila que corresponda tejer en ese momento.
Entonces ya os digo, simplemente es, mientras hagamos el cuerpo, es esta fila de aquí, e ir siguiendo dónde va, en qué fila va cada color, e irlo respetando. Cuando ya acabemos el cuerpo, nos iremos a hacer la manga derecha, que sería esta. Entonces tened en cuenta que habremos acabado aquí y que cuando yo os indico en el esquema la manga derecha, haréis lo mismo, empezaréis por la fila 1 de la manga, que será aquí. Esta será la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? O sea, la manga no empieza aquí, porque esto ya lo hemos tejido con el cuerpo, sino que la manga empezará aquí. Entonces simplemente venimos y buscamos la fila 1 de la manga derecha. Pues veis, la tenemos aquí. Fila 1 de la manga derecha y tenemos el color azul, que si os fijáis es este de aquí. Ahora viene la fila 2, la busco, la tengo aquí. Fila 2 en este color, que lo tengo aquí. Ahora busco el color 3, la fila 3, perdón. La tengo aquí y va este color, que es este de aquí. O sea, creo que está bastante claro cómo tenéis que ir siguiendo la combinación de colores. Y cuando acabéis esta manga derecha, haréis lo mismo en la manga izquierda. Os vendréis al otro lado y empezaréis desde aquí hacia aquí, buscando el color que va en cada fila. Y creo que con esto está bien explicado. Entonces ahora lo que os voy a dejar es aquí así los esquemas para que podáis paralizar la imagen, ¿vale? Aquí tenéis los dos esquemas, o el esquema, vaya, de los 26 colores, para que podáis parar la imagen aquí e ir siguiendo e ir buscando las filas que corresponden. Simplemente tenéis que parar la imagen y si no lo veis muy grande lo podéis acercar también. Entonces ya una vez dicho esto, ya vamos a continuar. Bueno, vamos a empezar haciendo 106 cadenas. Vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a hacer 106 cadenas, ni flojas ni apretadas, normal. Hacemos 106 cadenas y nos vemos al final. Mirad, ya hemos hecho las 106 cadenas que necesitamos. Ahora ya vamos a formar nuestro primer punto V. Entonces vamos a contar desde la aguja 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta ahí hacemos un punto alto doble, que es haciendo doble lazada. Cuando tenemos 4 sacamos 2, ahora tenemos 3, sacamos 2 y ahora que tenemos 2 sacamos 2. Este es el primer punto alto doble. Ahora hacemos una cadena de separación y en el mismo punto hacemos otro punto alto doble. Sacamos 2, 2 y 2. Y como veis, aquí ya tenemos formada, hemos hecho un punto alto doble y ahora aquí ya tenemos la V que acabamos de hacer, que es un punto alto doble, una cadena de separación y otro punto alto doble en el mismo espacio. Esto que acabamos de hacer ya corresponde a lo que es el delantero de la chaqueta. Ahora vamos a hacer la primera esquina que necesitamos. Entonces, para hacer la primera esquina vamos a hacer 3 puntos altos dobles en el mismo punto. Entonces lo que tenemos que hacer es saltar el punto siguiente al que hemos hecho la V, este lo saltamos y en el siguiente ahí hacemos 1 en el mismo espacio,
2 y en el mismo espacio 3. 3 puntos altos dobles juntos, ¿vale? Entonces hemos empezado con un punto alto aquí, luego hemos hecho una V, que es esta de aquí, y ahora hemos hecho una esquina que son 1, 2 y 3 puntos altos dobles juntos. Ahora ya vamos a hacer el tramo de una de las mangas. Entonces para eso vamos a hacer 16 Vs seguidas. Entonces para eso tenemos que saltar el siguiente punto al que hemos hecho la esquina, lo saltamos y en el siguiente hacemos la primera V. Punto alto doble, cadena de separación y punto alto doble en el mismo punto. Ya tenemos la primera V. Ahora, siguiente, saltamos el siguiente punto y en el siguiente hacemos la segunda V. Punto alto doble, cadena de separación y en el mismo espacio punto alto doble. Las V's siempre van a ser así. Y ya tenemos una y dos. Saltamos el siguiente punto y en el siguiente tercera V. Punto alto doble, una cadena de separación y punto alto doble. Y ya tenemos 3 V's. ¿Vale? Entonces tenemos que hacer 16. Recordando que tenemos que saltar un punto, una V. Saltamos un punto, una V, un punto y una V. Cuando tengamos las 16 nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya hemos acabado las 16 V's, que aquí aún no se ven muy bien definidas, más adelante se verán mejor. Tenemos aquí las 16 V's. Entonces ahora, este es el tramo de la primera manga. Ahora vamos a hacer la siguiente esquina. Para hacer la siguiente esquina, lo mismo de antes. Ahora saltamos este siguiente punto y en el siguiente hacemos 3 puntos altos dobles juntos. Hacemos 1, 2 y en el mismo punto 3. Aquí ya tenemos la esquina que nos va a separar la manga de la espalda. Entonces ahora en el tramo de la espalda tenemos que hacer 12 V's. De la misma manera que hemos hecho aquí, los hacemos aquí. Saltamos el primer punto y hacemos la primera V de las 12. Con el punto alto, una cadena y un punto alto doble. Saltamos el siguiente punto y en el siguiente otra V. Punto alto doble, cadena y punto alto doble. Y así hacemos hasta 12 V's en el tramo de la espalda. Bueno, pues ya hemos hecho las 12 V's de la parte de la espalda. Recordemos, aquí tenemos el inicio del delantero, la primera esquina, el tramo de la manga, la segunda esquina. Aquí hemos hecho 12 V's y entonces ahora aquí tendremos que hacer la siguiente esquina con 3 puntos altos dobles, igual que hemos hecho aquí. Y a continuación 16 V's, igual que hemos hecho aquí. Y nos vemos en el último tramo. Bueno, pues mirad, ya hemos hecho la otra esquina con los 3 puntos altos dobles y otras 16 V's y hemos llegado a lo que ahora será ya la última esquina y el último tramo. Entonces os aconsejo que os pongáis en cada esquina un marcador para tener claro en todo momento dónde tenemos las esquinas. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, hacemos la última esquina, saltamos el siguiente punto de la V
hacemos un punto alto doble, 2 y 3. Esta será la última esquina, que ahora la marcaré. Y entonces ahora aquí os tienen que quedar 1, 2, 3 y 4 cadenas. Si no os quedan 4 cadenas es que en algún momento las habéis saltado alguna o se os ha pasado alguna. Aquí ahora mismo os tienen que quedar 4, ¿vale? Entonces ahora hemos hecho la última esquina y vamos a hacer la última V. Para eso saltamos la siguiente cadena y en el siguiente punto hacemos la última V, punto alto, cadena y punto alto. Y ahora para terminar saltamos esta cadena y en la última hacemos un punto alto doble solo, igual que hemos hecho al principio. Y con esto ya habremos acabado la fila 2. Recordemos que la fila 1 es la de las cadenas y esta es la fila 2. Bueno, ahora vamos a empezar la fila 3. A continuación os voy a poner una pequeña cuña a las que estáis haciendo la chaqueta multicolor, simplemente para que veáis cómo se cambia de color. El tutorial es exactamente igual a este, simplemente os pongo esa cuña ahí para que veáis cómo tenéis que cambiar de color ahora mismo en la parte del cuerpo, ¿vale? Entonces ahora, dicho esto, ya continúo. Aquí en el cuerpo, que ya lo tenemos bastante avanzado, para cambiar de color simplemente nos ponemos donde hemos acabado, ¿veis? Aquí hemos acabado este color, ¿vale? Aquí hemos acabado esta hilera. Entonces para cambiar de color lo que haremos es lo siguiente, fijaros. Aquí hemos ido haciendo V's por todo el delantero. Entonces cuando llegamos al último punto, que es este, hacemos en la cuarta cadena el punto alto doble y hacemos una sacada y 2 sacadas. Y la tercera ya vamos a poner el nuevo color, que es este. ¿Ves? Dejamos hebra, sujetamos el nuevo color y pasamos ahí el color nuevo. Y ya hacemos las 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Giramos el tejido, tensamos un poquito y ya podemos empezar a hacer V's encima de las V's. Hacemos la primera, vamos a la siguiente y ya podemos continuar haciendo toda la hilera de V's. Entonces, siempre tenemos que esconder el color anterior, ¿veis? Aquí habíamos hecho el color beige, pues luego este color beige con la aguja lanera la enhebraremos y esconderemos la hebra por su propio color, por ejemplo por aquí. Podemos bajar por aquí un poquito. Simplemente se trata de asegurar esa hebra en su propio color, ¿veis? Para que quede escondida y disimulada. La podéis esconder las veces que queráis y luego ya cortáis. Y eso lo tenéis que hacer siempre con cada hebra en su color. Cuando hayamos dado toda la vuelta con este nuevo color, haremos exactamente lo mismo para comenzar el nuevo color. Bueno, vamos a empezar la fila 3 haciendo
4 cadenas de subida que nos cuentan como primer punto, giramos el tejido y ahora en este mismo punto vamos a hacer 2 puntos altos dobles más para conseguir tener 3. ¿Vale? Hacemos aquí el segundo y en el mismo espacio el tercero, de manera que empezamos la vuelta 3 con 3 puntos altos dobles, 1, 2 y 3. Ahora ya no vamos a no vamos a saltarnos ningún punto, simplemente en las V's de abajo trabajaremos las V's de arriba. Ahora aquí tenemos esta V de la parte de abajo, pues dentro de esta V vamos a hacer la otra V. ¿Veis? Entrando dentro de la V, sacamos y hacemos punto alto doble, una cadena de separación y dentro de la V otra vez punto alto doble. De manera que dentro de esta V hacemos otra V. Entonces ahora fijaros, las esquinas siempre las vamos a trabajar de dos maneras. La primera manera, que es la que hemos hecho antes y que siempre nos va a coincidir con las filas pares, es 3 puntos altos dobles en el mismo punto. Eso es una manera de hacer la esquina que siempre nos va a coincidir con las filas pares. Y la manera que os voy a enseñar ahora, que nos va a coincidir siempre con las filas impares, como esta que estamos haciendo, que es la fila 3. Entonces fijaros, tenemos los 3 puntos y ahora trabajaremos un punto alto encima del primero, 3 puntos altos encima del segundo y un punto alto encima del tercero, porque así iremos aumentando. Entonces repito, hemos hecho esta V encima de esta otra V. Ahora tenemos la esquina con los 3 puntos. Pues como esto es una fila impar, que es la 3, haremos un punto alto doble encima de este punto, 3 puntos altos dobles encima de este de aquí y un punto alto doble en el último. De manera que al final tendremos 5 puntos encima de estos 3. Entonces vamos a hacerlo. ¿Vale? Nos vamos al primero, que es este, y hacemos un punto alto doble. Ahora nos vamos al segundo, que es este de aquí, y en este vamos a hacer 3 puntos altos dobles juntos. Hacemos 1, 2 y 3. Y ahora en el último punto, que es este de aquí, un punto alto doble solo. ¿Veis? Entonces ahora tenemos, donde teníamos 1, 2 y 3, ahora tendremos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí en el del medio de estos 3 ponemos el marcador para saber que es el centro de la esquina. Y ahora vamos a continuar haciendo V's encima de las otras V's que ya tenemos. Recordar que en este tramo hicimos 16 V's. Pues ahora aquí encima de cada una de estas tenemos que hacer otras 16, pero dentro. Ya no lo haremos como hemos hecho aquí. Dentro de cada V hacemos otra V, que es punto alto doble, cadena y otra vez dentro, punto alto doble. Vamos a la siguiente V, que es esta, y dentro de esa hacemos otra V, punto alto doble, cadena y punto alto doble. ¿Veis? Vamos a la siguiente, que es esta, y dentro de esa V hacemos otra V. Y entonces vamos a hacer 16 V's
de esta manera hasta llegar a la otra esquina, donde volveremos a hacer esto que os acabo de enseñar y nos vemos ahí. Mirad, ya hemos hecho las 16 Vs encima de las otras Vs y ahora hemos llegado a la otra esquina, a los 3 puntos, ¿veis? 1, 2 y 3. Pues ahora haremos lo mismo. En el primero, un punto alto doble, en el segundo, 3 puntos altos dobles juntos y en el tercero, un punto alto doble. Entonces, vamos a repetirlo de nuevo. Nos vamos de los 3, 1, 2 y 3, vamos al primero, hacemos un punto alto doble, ahora vamos al segundo, que es este, 3 puntos altos dobles juntos, 1, 2 y 3. Y ahora en el tercero, que es este, un punto alto doble solo. ¿Vale? Ya tenemos esta otra esquina con los 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Entonces aquí, en el tercero, ponemos la cadena para la siguiente vuelta. Y ahora ya podemos continuar en el tramo de la espalda. En el tramo de la espalda, recordad que teníamos 12 Vs, pues tenemos que hacer 12 Vs encima de estas Vs de aquí. Cuando lleguéis a esta esquina, haréis lo mismo que acabamos de hacer en estas dos. Luego hacéis las 16 Vs de esta parte de la otra manga y cuando lleguéis a la esquina, hacemos lo mismo que acabamos de hacer y nos vemos en este tramo final. Bueno, pues ya hemos hecho la última esquina y ahora para acabar esta fila 3 hacemos la última V en la V de abajo, y ahora aquí en el último punto, que es este, en la cuarta cadena hacemos 3 puntos altos dobles juntos para acabar de la misma manera como empezamos. ¿Veis? Hemos acabado con la esquina, una V y 3 puntos altos juntos, igual que como habíamos empezado aquí, que teníamos 3 puntos altos juntos, la V y la esquina. Ahora vamos a empezar la fila 4 y haremos 4 cadenas, que ya será nuestro primer punto. Giramos el tejido y en el mismo espacio hacemos 2 puntos altos dobles más. A ver, que se me ha escapado. 2 y 3. Ahora vamos a hacer una V encima de esta V y otra V encima de esta otra V. O sea, 2 Vs. Esto va a servir para todas las filas, ¿eh? El inicio, salvo que os diga lo contrario, siempre van a ser 3 puntos altos dobles juntos y luego hacer Vs hasta llegar a la primera esquina. Mirad, ahora ya hemos llegado a la esquina. Fijaros, esto es la V, aquí hemos hecho otra V encima y ahora aquí tenemos los 5 puntos de la esquina anterior. Ahora nos tocaría volver a hacer la esquina normal como la que hemos hecho aquí. Recordad, cuando estamos haciendo filas impares, haremos este tipo de esquina. Os lo recuerdo por si
por si no ha quedado claro. Este tipo de esquina que es un punto, 3 puntos juntos y otro punto. Ahora volveremos a hacer este otro tipo de aquí, que son 3 puntos juntos. Entonces, para eso, ¿cómo lo hacemos? Mirad. Nos vamos al primer punto de los 5, vamos al primero y ahí hacemos una V en ese punto. Ahora vamos al tercer punto, 1, 2, al tercero donde habíamos puesto el marcador y ahí es donde vamos a hacer los 3 puntos altos dobles juntos. 1, 2 y 3. Y en el segundo de estos 3 vamos a poner el marcador porque ahí va a ser la siguiente esquina. Y ahora en el quinto punto, 1, 2, 3, 4 y 5, en este quinto hacemos otra V. ¿Vale? De manera que aquí lo que hemos hecho es, entre estos 1, 2, 3, 4 y 5 que teníamos en la parte de abajo, hemos hecho una V en el primero, 3 puntos altos dobles en el tercero, en este, y otra V en el quinto. Y esta esquina es la que ahora trabajaremos en esta fila. Esta fila es la 4 y este tipo de esquina es la que vamos a trabajar siempre en las filas pares. Os lo digo por si en algún momento me despisto. Este tipo de esquina es la que haremos en las filas pares, V, 3 puntos y V, y este tipo de esquina de aquí es la que haremos en las filas impares, que es un punto, 3 puntos y un punto. Y ahora ya podemos continuar haciendo el resto de las V's hasta llegar a la otra esquina, que serán 16 V's. Entonces hacemos estas 16 y nos vemos en la otra esquina. Mirad, ya hemos hecho las 16 V's y ahora ya hemos llegado otra vez a la esquina. Entonces en el primer punto hacemos una V, quitamos el marcador, en el tercero 1, 2, 3, en el tercero hacemos los 3 puntos altos dobles juntos, 1, 2, 3 y ponemos el marcador en el segundo punto de los 3. Y ahora en el quinto punto hacemos otra V. Y ahora ya podemos continuar por la parte de la espalda haciendo las 12 V's igual que teníamos en la fila anterior. Bueno, mirad, ya hemos hecho las 12 V's y ahora ya llegamos a la esquina y hacemos lo mismo. En el primer punto una V, en el tercer punto 3 puntos altos dobles juntos y en el quinto punto una V. Y nos vemos aquí. Bueno, ya hemos hecho la esquina con la V, los 3 puntos y la V. Ahora pasamos al tramo de la manga otra vez y hacemos 16 V's hasta llegar a la otra esquina. Bueno, ya hemos hecho el tramo de 16 V's de la manga, otra vez llegamos a la esquina y de nuevo hacemos
una V en el primer punto, 3 puntos altos dobles en el tercero y una V en el quinto. Bueno, pues ya que ya tenemos la esquina, ahora simplemente acabamos con 2 Vs, igual que hemos empezado. Una aquí, en la V de abajo, otra V, ¿veis? De estos 3 puntos, aquí en medio, otra V, y ahora aquí en el último punto, en la cuarta cadena, 3 puntos altos dobles juntos. Como veis, siempre empezamos y acabamos de la misma manera. Lo único que hacemos es ir incrementando Vs y cambiando en cada fila el tipo de esquina. ¿Vale? Entonces ahora esto ya está acabado. La fila 4. Fijaros que esto ya va tomando la forma. Entonces ahora, a partir de ahora, como ya hemos visto la mecánica de cómo funcionan las esquinas y demás, para ir más ligeritos, lo que os iré diciendo es la fila que empezamos, las Vs que haremos en cada tramo y el tipo de esquina. Entonces ahora vamos a empezar la fila 5. Bueno, pues como os decía, ahora para empezar la fila 5 subiremos las 4 cadenas, giraremos el tejido y completaremos en el mismo punto los 3 puntos que hacemos siempre al inicio, ¿vale? O sea, empezaremos la fila 5 con 3 puntos altos dobles en el mismo espacio, luego haremos 4 Vs, luego haremos la esquina de un punto más 3 puntos más un punto, luego haremos 18 Vs en la parte de la manga, luego haremos 14 Vs en la parte de la espalda y luego de nuevo haremos 18 Vs en la parte de la manga y acabaremos con 4 Vs en este tramo y los 3 puntos altos dobles en el último punto. Y nos vemos ahí. Mirad, ya hemos acabado la fila 5. Ahora en la fila 6 empezaremos con los 3 puntos juntos, luego a continuación haremos 5 Vs, luego la esquina será del tipo una V, 3 puntos y una V, luego haremos 18 Vs en la parte de la manga, esquina, 14 Vs en la parte de la espalda, esquina, de nuevo 18 Vs en la parte de la manga, esquina, y acabaremos de nuevo con 5 Vs y 3 puntos juntos en el último punto. Y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya hemos acabado la fila 6. Como veis, esto ya va tomando la forma de lo que será el escote. ¿Vale? Entonces ahora en la fila 7 vamos a hacer ya una variación. Ya no vamos a seguir aumentando tanto porque ya hemos llegado a lo que luego será la abertura de la prenda. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a subir 4 cadenas que nos sirven como nuestro primer punto. Giramos el tejido y ahora ya no vamos a hacer los otros 2 puntos que hacemos siempre. Ya vamos a saltar directamente a la V y vamos a hacer 7 Vs. De manera que nos quedará este punto, nos quedará solo y ya enseguida saltaremos a la siguiente V. Entonces hacemos, contando esta, hacemos 7 y llegamos a la esquina. Ya hemos hecho las 7, hemos llegado a la esquina de 3 y aquí haremos, como es una fila impar, nos toca hacer un punto en el primer punto,
3 puntos en el segundo y un punto en el tercero. Cuando hayamos hecho esta esquina, haremos la parte de la manga con 20 Vs y nos vemos aquí. Bueno, mirad, ya hemos hecho las 20 Vs, ya hemos llegado a los 3 puntos de la esquina y ahora hacemos la esquina igual. Un punto en el primero, 3 en el segundo y un punto en el tercero. Y ya saltamos a la zona de la espalda donde tendremos que hacer 16 Vs. ¿Vale? Haremos 16 Vs en la espalda. Luego volveremos a hacer la esquina y de nuevo haremos 20 Vs en la zona de la otra manga y volveremos a hacer la esquina. Y nos vemos aquí. Bueno, ya hemos hecho la esquina y ahora nos quedan hacer 7 Vs en este tramo y nos vemos al final. Bueno, ya hemos hecho las 7 Vs y ahora aquí al final, en la cuarta cadena de estas 4 de aquí, hacemos un punto. ¿Vale? Ya no vamos a hacer 3, haremos 1 como hemos hecho al principio. Y con esto estaría acabada la fila 7. A partir de ahora todas las filas ya las empezaremos con un punto. Antes las empezábamos con 3 y ahora ya empezaremos con 1. ¿Vale? Entonces ahora vamos a empezar la fila 8 haciendo las 4 cadenas que es el primer punto y ya podemos continuar haciendo 7 Vs hasta llegar a la esquina, que en este caso como será una fila par, la esquina será la que hacemos siempre en el primer punto de los 5, una V, en el tercero 3 puntos y en el quinto una V. Bueno, pues ya hemos hecho la esquina, las 7 Vs, hemos hecho la esquina, una V, 3 puntos y una V. Entonces ahora en el tramo de la manga haremos 20 Vs, otra esquina, en el tramo de la espalda 16 Vs, otra esquina y en la otra manga otras 20 Vs y otra esquina. Luego acabaremos haciendo 7 Vs y el último punto lo haremos solo y nos vemos aquí. Bueno, ya hemos acabado la fila 8. Esto va quedando así. ¿Vale? Entonces ahora para empezar la fila 9, en esta fila que es impar nos tocará hacer la esquina con un punto, 3 puntos y un punto, como lo hacíamos aquí. Un punto, 3 puntos y un punto. Entonces empezaremos con 4 cadenas, que será el punto alto primero. Recordad que ya no vamos a hacer 3, vamos a hacer 1. Y luego ya a continuación haremos 8 Vs, una esquina. En la parte de la manga haremos 22 Vs, otra esquina. Y en la parte de la espalda haremos 18 Vs, otra esquina. Y otra vez en la manga 22 Vs, otra esquina. Y al final ya 8 Vs y un punto alto solo. Y nos vemos ahí. Mirad, ya hemos acabado la fila 9, ¿vale? Entonces ahora para la fila 10 empezaremos con un punto alto, que es un punto alto doble, que serán las 4 cadenas que subimos. Luego continuaremos con 8 Vs, una esquina que en este caso ya será la que hacemos siempre de una V, 3 puntos y una V. Luego ya seguiremos con 22 Vs en la parte de la manga, otra esquina, 18 Vs en la parte de la espalda, otra esquina, de nuevo 22 Vs en la parte de la otra manga, otra esquina, y acabaremos con 8 Vs y un punto alto al final. Y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya hemos acabado la fila 10. Entonces ahora para la fila 11
la esquina será la de un punto más 3 puntos más un punto, ¿vale? Que es esta de aquí, un punto más 3 más 1. Entonces haremos, para empezar de inicio, las 4 cadenas, que serán el primer punto. Luego a continuación haremos 9 Vs. Llegaremos a la otra esquina, haremos la otra esquina, luego vendrán 24 Vs para la manga, luego otra esquina, luego 20 Vs para la espalda, otra esquina, de nuevo para la manga 24 Vs, otra esquina, y acabaremos con las 9 Vs otra vez y el punto del final, que es, se queda solo. Y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya hemos acabado la fila 11, entonces ahora empezaremos la fila 12. De la misma manera, haremos las 4 cadenas, que serán el primer punto, giraremos y entonces haremos 9 Vs aquí al inicio, una esquina, que en este caso será como esta, una V, 3 puntos y una V, como esta de aquí. ¿Vale? Entonces, repito, haremos el primer punto, 9 Vs, una esquina, luego haremos 24 Vs en la zona de la manga, otra esquina, luego 20 Vs en la zona de la espalda, otra esquina, y de nuevo 24 Vs en la zona de la otra manga, otra esquina, y acabaremos con las 9 Vs y el punto que queda suelto aquí, y nos vemos aquí. Bueno, mirad, ya hemos acabado la fila 12 y este es el aspecto que va teniendo el escote. Entonces ahora empezaremos la fila 13 y tendremos que empezar con las 4 cadenas, que ya son el primer punto de la siguiente fila. Luego haremos 10 Vs en esta parte del delantero. Luego llegaremos a la esquina. En este caso, como es una fila impar, nos toca la esquina de un punto, 3 puntos y un punto, ¿vale? O sea, un punto, 3 puntos y un punto. Luego a continuación haremos 26 Vs para la parte de la manga, otra esquina, y luego para la parte de la espalda haremos 22 Vs, otra esquina, y volveremos a hacer otras 26 Vs para la otra manga. Y haremos la última esquina y acabaremos con 10 Vs y un punto solo al final. Entonces nos vemos ahí. Bueno, ya tenemos hecha la fila 13. Entonces ahora, para empezar la 14, en esta 14, como es una fila par, haremos la esquina de una V, 3 puntos y una V, ¿vale? Entonces empezamos con las 4 cadenas, que ya nos sirve como primer punto. Luego haremos 10 Vs, una esquina. Luego en la parte de la manga haremos 26 Vs, otra esquina. En la parte de la espalda haremos 22 Vs, otra esquina. Luego de nuevo en la parte de la manga haremos 26 Vs, otra esquina, y acabaremos con las 10 Vs otra vez y el punto solo. Y nos vemos ahí. Bueno, ya hemos acabado la fila 14, entonces ahora empezaremos la fila 15. Esta, como es impar, las esquinas las haremos con un punto, 3 puntos y un punto. Entonces empezaremos haciendo las 4 cadenas, que serán nuestro primer punto de la fila 15, y ya haremos en la parte del delantero 11 Vs, luego una esquina. Luego en la parte de la manga haremos 28 Vs, otra esquina. Luego en la parte de la espalda haremos 24 Vs, otra esquina, y volveremos a la otra manga, donde haremos 28 Vs, otra esquina, y acabaremos con las 11 Vs y un punto suelto al final, y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya tenemos la fila 15, ahora haremos la 16,
subiendo las 4 cadenas para formar el primer punto. Luego haremos en la parte del delantero 11 V's. Cuando lleguemos a la esquina tenemos que hacer la esquina de una V, 3 puntos y una V. Luego en la parte de la manga haremos 28 V's. Llegaremos a la otra esquina. En la espalda haremos 24 V's. Haremos otra esquina y otra vez de nuevo la manga, haremos 28 V's. Haremos la última esquina y en el último tramo haremos 11 V's más un punto al final suelto y nos vemos ahí. Mirad, ya hemos acabado la vuelta 16 y ahora ya en la vuelta 17, que va a ser la última del canesú, lo que vamos a hacer es subir las cuatro cadenas, que serán nuestro primer punto. Entonces, como es una fila impar, aquí haremos las esquinas de un punto, más 3 puntos, más un punto. Entonces, después de hacer las 4 cadenas, que son el primer punto, haremos 12 V's y una esquina. Entraremos en la zona de la manga, donde haremos 30 V's y otra esquina. Luego llegamos a la zona de la espalda, donde haremos 26 V's y otra esquina. Volveremos a la otra manga y volveremos a hacer 30 V's, otra esquina, y acabaremos haciendo en la parte del delantero 12 V's y acabaremos con el punto alto como siempre y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya hemos acabado la vuelta 17. Entonces, con esta vuelta hemos acabado el canesú, porque ya en la vuelta 18 vamos a unir aquí para ya formar lo que será la abertura de la manga y continuar con el cuerpo. Entonces yo ahora os voy a dar la medida que tengo ahora mismo, que ya sabéis que luego, una vez la prenda está planchada con vapor y asentada, es muy probable que aumente 1,5 centímetros o 2, ¿vale? Pero bueno, en este momento, para que os hagáis una idea, aquí tenemos 46 puntos y la sisa tenemos 23, ¿vale? Entonces esto para que os hagáis un poco la idea. Entonces ahora ya os digo, vamos a empezar la fila 18 y vamos a empezar haciéndolo de siempre, subiendo las 4 cadenas y vamos a hacer aquí 12 V's y cuando hayamos hecho las 12 V nos vemos para ver cómo empezamos a unir la manga. Bueno, mirad, ya estamos en la fila 18, he empezado con las 4 cadenas, que es el punto, y luego he hecho las 12 V's de este tramo del delantero. Entonces ahora he llegado a la esquina, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es, de los 5 puntos que tenemos, en el primero hacemos una V. Y en el tercero hacemos una V también. ¿Vale? Ahora que ya tenemos hecho estas 2 V's, vamos a hacer 9 cadenas al aire. Estas 9 cadenas van a ser para ganar amplitud en el cuerpo. Bueno, entonces ahora esto tenemos que encararlo. Fijaros. Esto es así. Tenemos que encararlo. Si aquí tenemos el escote, ¿vale? Pues la manga, esto es el escote de la prenda y esta es la manga. Entonces ahora esto lo encaramos con esta parte de aquí, ¿vale?
Y entonces fijaros, ahora lo tenemos encarado. Entonces lo que tenemos que hacer es venirnos a esta esquina de aquí, pero por este lado, ¿vale? Como si lo pusiéramos así. ¿Veis? Y entonces ahora en esta esquina de aquí nos vamos al tercer punto de los 5 que hay. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos venimos al tercero y hacemos una V. Y de esta manera ya estamos uniendo un lado con el otro. ¿Veis? Y ahora saltamos el cuarto punto y en el quinto hacemos otra V. De manera que si os fijáis, esto nos queda, a ver si así os lo puedo enseñar mejor, nos queda de esta manera. Ahora continuamos por todo este tramo hasta llegar, haciendo V's, hasta llegar a la otra esquina, donde volveremos a hacer la misma operación. Entonces vamos a hacer todas estas V's hasta llegar al otro lado y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya he hecho todas las V's de todo el recorrido este de la espalda y he llegado otra vez aquí a la esquina, ¿vale? De los 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, igual que antes, hacemos en el primer punto de los 5, hacemos una V. Y ahora en el tercero saltamos el segundo y en el tercero hacemos otra V. Ahora que ya tenemos las dos, hacemos 9 cadenas al aire. Ya tenemos las 9 y ahora tenemos que ir a encarar esto así, ¿vale? Esto es la abertura de la manga y aquí en esta esquina es donde vamos a hacer la unión. Entonces nos ponemos de este lado y nos lo colocamos así. Entonces aquí de los 5 puntos de la esquina, 1, 2, 3, 4 y 5, vamos a hacer un punto V en el tercero, 1, 2, 3, en este tercero, hacemos una V, y en el quinto, que es este, hacemos otra V. Entonces fijaros, ¿veis? Esto ha quedado de esta manera. Y ahora ya podemos continuar haciendo todas las V's que tenemos en esta parte y acabaremos con el punto suelto que dejamos siempre al inicio. Entonces vamos a seguir haciendo las V's y nos vemos ahí al final. Mirad, ya hemos acabado todo esto de la fila 18. Ahora para empezar la fila 19 vamos a subir las 4 cadenas que serán el primer punto y vamos a hacer todas estas V's hasta llegar aquí a las 9 cadenas que hemos hecho antes. Mirad, ya he empezado la fila 19 con el punto suelto y aquí he hecho 14 V's hasta llegar a donde están las cadenas. Entonces ahora aquí lo que tenemos que hacer
es hacer continuar con las V's en todo este tramo de aquí. Entonces saltamos la primera cadena y en la segunda, esta sería la primera, en la segunda hacemos una V. Luego saltamos la tercera y en la cuarta hacemos otra V. O sea, vamos saltando una cadena cada vez. Ahora saltamos la quinta y en la sexta hacemos otra V. Saltamos la séptima y en la octava hacemos otra V. Y ahora ya saltamos la novena cadena y nos vamos a la primera V del otro lado y ya hacemos una V ahí. Entonces, si os fijáis, en este tramo de aquí, quitando estas dos que pertenecen al cuerpo, hemos hecho una, dos y tres y cuatro V's. Cuatro V's en las 9 cadenas. Entonces ahora ya tenemos que continuar por toda la espalda, haciendo todas las V's que necesitemos hasta llegar de nuevo aquí, a donde hicimos las cadenas, y nos vemos ahí. Bueno, mirad, pues ya he hecho todas las V's de aquí, de la espalda, he hecho un total de 30 y ya he llegado otra vez al tramo de las 9 cadenas. Entonces aquí lo mismo de antes, tenéis que hacer una V en la segunda cadena, otra en la cuarta, otra en la sexta y otra en la octava. De manera que todo este tramo, cuando lo acabemos, tendremos 4 V's. Entonces vamos a hacerlo y nos vemos aquí. Bueno, mirad, ya he hecho las 4 V's en el tramo este de las 9 cadenas y ahora ya saltamos al último tramo, a la siguiente V, donde haremos ya todo el resto, que serán 14 V's. ¿Vale? Entonces vamos haciendo todo esto que nos falta, que son las 14 V's, y acabaremos como siempre con un punto suelto aquí al final y nos vemos aquí. Bueno, pues mirad, ya hemos acabado con el punto suelto y entonces ahora esto, fijaros, esto ya lo tenemos así y así. Como veis, aquí lo que hemos hecho con esto de aquí, de los lados, es ganar ahora un poco de anchura para lo que va a ser el cuerpo. Entonces ahora en todo el contorno de esta vuelta tenéis que tener 66 V's y un punto al inicio y un punto al final. Entonces ahora podéis continuar haciendo filas de bajada, ¿vale? Bajando con todas las filas que queráis hasta alcanzar el largo que necesitéis o que os guste. Vais a tener que seguir haciendo las filas iguales a esta última que hemos hecho. O sea, empezaréis con las 4 cadenas, que siempre será nuestro primer punto, luego haréis 66 V's rodeándolo todo hasta llegar otra vez aquí, donde acabaréis otra vez con un punto.
Luego otra vez empezaréis la siguiente con lo mismo, un punto, 66 subes y acabaréis con un punto, y así bajando filas, filas, filas de ida y de vuelta hasta alcanzar la medida que queráis. Os la podéis ir probando para ver si la queréis más corta o la queréis más larga. Nosotros ahora mismo hemos acabado en la fila 19 y yo ahora voy a continuar haciendo filas y al final os diré cuántas he hecho yo en mi caso. Y nos vemos ahí. Bueno, mirad, como veis, aquí yo ya he continuado haciendo filas hasta alcanzar la altura que necesito. Yo en mi caso nos habíamos quedado en la fila 19 y he hecho 31 filas más, ¿vale? O sea, desde la 19 donde nos habíamos quedado, he hecho 31 filas más. Pero bueno, ya os digo, esto os lo probáis y no tiene ninguna importancia. Podéis hacer más o podéis hacer menos. Esto ya lo dejo a vuestro criterio. Cuando lleguéis aquí abajo, dejáis un trozo de hebra libre y cortáis. Y ahora ya vamos a pasar a hacer la manga. Bueno, antes de empezar a hacer la manga, yo ya he hecho una, entonces os la quería mostrar un poco. Ahora nosotros estamos en este punto de aquí y lo único que vamos a hacer es continuar haciendo unas pocas filas más hacia abajo, pero estas primeras, que veis que hacen un poco de forma, estas primeras vamos a hacer alguna fila con una disminución para que no nos quede, porque si no nos quedaría así recta y aquí nos quedaría demasiado ancha, que también lo podéis hacer así si os gusta, pero yo he preferido hacer 2 o 3 filas de disminución para conseguir un poquito más, menos amplitud aquí al final. Entonces vamos a ello. Pero antes de eso os voy a mostrar cómo se hacen los cambios de color aquí en la manga. Bueno, mirad, para hacer el cambio de color en la manga, yo ya tengo una manga más o menos avanzada, entonces os tenéis que poner. Fijaros que aquí tenemos el vértice y hemos ido añadiendo colores. Entonces os tenéis que poner aquí, justo en el centro de la V, meter el nuevo color, dejando un trozo de hebra libre, y hacemos una cadena y tenemos que hacer las 4 cadenas del primer punto de la V más una más de separación, ¿vale? Entonces hacemos una, o sea, 2, 3, 4, esto sería el primer punto alto doble. Ahora hacemos una más, 5, que sería la cadena de separación, y luego dentro de la misma V hacemos la primera V y luego ya saltamos a la siguiente y ya hacemos normalmente las V's, una en cada una de las de abajo, y vamos dando toda la vuelta a la manga. Rodeamos toda la manga y cuando llegamos aquí cerramos, y simplemente las hebras que nos van sobrando aquí, luego con la aguja lanera las iremos escondiendo. Esta negra, por ejemplo, que era la de la vuelta anterior, pues la cogeremos, la enhebraremos con la aguja lanera e iremos escondiendo las hebras por su propio color. ¿Lo veis? Iremos metiéndola por aquí de manera que la podamos sujetar. Va quedando invisible porque la vamos escondiendo en su propio color. ¿Veis? Y luego esto lo cortamos con las tijeras y nos quedará escondido.
Y así es como tenemos que ir cambiando de color en la manga. Bueno, mirad, lo primero es tener claro cuál es el derecho de la prenda, que en mi caso es este, y lo veréis aquí en el escote. Si os fijáis, esta primera pasada que hicimos, esta fila es del derecho, esta segunda es del revés, esta tercera es del derecho, la cuarta es del revés. Entonces, teniendo en cuenta que el derecho al inicio es este, pues el derecho de la prenda es este. Entonces nos colocamos en esta parte de aquí, en esta parte donde hemos aumentado, aquí es donde vamos a empezar a tejer la manga. Entonces, como ya os he comentado antes, haremos al inicio alguna fila con disminución. Entonces haremos una fila con disminución y otra sin disminución. Una con disminución, otra sin disminución. Entonces, esta primera ya vamos a hacer una pequeña disminución. Entonces, nos tenemos que colocar, fijaros, aquí tenemos las 4 V's, 1, 2, 3 y 4, las 4 V's que hicimos en esta parte de la sisa. ¿Vale? Entonces tenemos que colocarnos en la segunda, aquí tenemos la primera, nos tenemos que colocar en la segunda. Entonces entramos aquí en la segunda V, cogemos hebra, dejamos un trocito largo y hacemos la primera cadena. Entonces aquí lo normal sería ahora hacer una V encima de esta V, pero como vamos a hacer una pequeña disminución, lo que haremos es subir las 4 cadenas que subimos siempre, 2, 3 y 4, una más que es la que siempre necesitamos de separación, 5, y entonces ahora en vez de cerrar aquí encima con el punto alto doble, como hacemos siempre, saltamos a la tercera V y ese punto lo hacemos aquí, en la tercera V. De manera que lo que hemos hecho es, de 2 V's hemos hecho una y con eso conseguimos una disminución. Ahora, la siguiente V la hacemos normalmente en la cuarta. ¿Vale? Hemos entrado en la segunda, hemos cerrado en la tercera, pues en esta cuarta hacemos una V normal. ¿Vale? Y tenemos 2 V's. Ahora fijaros que llegamos aquí, a donde se une con el cuerpo. Entonces, en esta V que tenemos aquí, última, ahí hacemos otra V. Entrando así y haciendo una V normal en esta de aquí. Ahora ya tenemos 3. Bueno, entonces ahora si os fijáis, tenemos aquí en este lado del cuerpo, tenemos esta esquina donde teníamos aquí los 3 puntos. Pues la siguiente V la hacemos justo aquí al lado. Tenemos el punto 1, 2 y 3, pues justo en este hueco, ahí hacemos la siguiente V. ¿Vale? Y ahora ya, si os fijáis, ya viene todo el recorrido de la manga con V's normales, aquí, aquí, aquí. Entonces ya aquí continuamos normalmente haciendo una V encima de cada V, rodeando, ¿veis? Aquí está, aquí está. Entonces aquí tenemos que rodear todo este contorno haciendo una V encima de cada V, todo este contorno de la manga, por aquí. Y entonces nos vemos cuando lleguemos aquí al final, a esta esquinita, nos vemos aquí para ver cómo cerramos esta primera fila de la manga. Bueno, mirad, ya hemos dado toda la vuelta, hemos hecho una V encima de cada V y hemos llegado otra vez, fijaros, aquí habíamos empezado, ¿vale? Y aquí hemos hecho
la última V. Entonces fijaros, aquí ahora tenemos esta esquina que es igual a la del principio donde teníamos los 3 puntos juntos, ¿vale? Pues entonces en este hueco de antes, ahí tenemos que hacer otra V. En ese hueco. Y ahora fijaros, aquí tenemos la V del cuerpo que está así en horizontal, pues ahí, aquí dentro, tenemos que hacer otra V. ¿Veis? Y ahora por último, en esta primera V de las 4 que teníamos en la sisa, ahí hacemos adentro la última V. Y ahora ya simplemente tenemos que venir a la cuarta cadena de estas que subimos aquí, de estas 5, vamos a la cuarta, entramos en la cuarta y cerramos con un punto deslizado. Y de esta manera, ¿vale?, habremos acabado la fila 1 haciendo una pequeña disminución al inicio. Entonces, contar todas las V's que tenéis y debéis tener 37. Y con esto hemos acabado la fila 1. Bueno, ahora antes de continuar con la fila 2 os comento una cosa. Fijaros que en el cuerpo hemos ido haciendo filas y entonces hacíamos una fila entera y volvíamos en la siguiente fila. Eso significa que siempre nos queda una fila del derecho y otra del revés, una del derecho y otra del revés. Entonces en la manga, aunque ahora podríamos continuar en esta dirección, no lo vamos a hacer así, vamos a volver del revés para que el tejido nos quede igual que en el cuerpo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, en esta primera V que hicimos de inicio, vamos a entrar ahí y vamos a hacer otro punto raso para situarnos como más en el centro. Entonces vamos a subir 5 cadenas, que son 4 que pertenecen al primer punto, más la separación, 5. Y entonces ahora, en vez de seguir hacia allí, vamos a girar. Y dentro de esta misma V cerramos nuestra primera V con el punto alto doble. De manera que aquí ya tenemos nuestra primera V de la fila 2. Y ahora vamos a seguir haciendo V's dentro de cada V. Aquí no vamos a disminuir, estamos haciendo una encima de cada una, de manera que cuando deis ahora toda la vuelta deberéis acabar con 37 V's. Entonces vamos a hacer todo esto, damos toda la vuelta y nos vemos otra vez aquí. Mirad, ya hemos dado toda la vuelta a la fila 2, hemos llegado aquí al principio, a la primera V que habíamos hecho. Entonces aquí, igual que hemos hecho antes, en la cuarta cadena de la primera V, ahí entramos y cerramos con un punto raso. Y de esta manera tenemos que tener 37 V's en la fila 2. Entonces ahora en esta siguiente fila, que es la 3, sí que vamos a hacer una disminución. Pensar que haremos de filas de disminución haremos 1, 2, 3 y 4. 4 más, ¿vale? Entonces ahora, para hacer la disminución tenemos que entrar aquí en el centro de esta primera V para desplazarnos hacia adentro, ¿vale? Entonces subimos las 4 cadenas que son el primer punto, más la cadena de separación, que son 5, giramos. Recordar que en cada fila tenemos que volver en el sentido contrario del que hemos ido en la fila anterior y ahora en vez de cerrar en esta misma V
vamos a cerrar en la siguiente para hacer la disminución. Entonces hacemos un punto alto doble en la siguiente V. Y de esta manera tenemos que de 2 Vs nos quedamos con una y de esa manera ya tenemos la disminución. Ahora ya seguimos normalmente haciendo una V encima de cada V por toda la vuelta. Vamos a la siguiente. Y entonces ahora hacemos todo el contorno de esta fila 3 haciendo Vs y nos vemos otra vez aquí al final. Bueno, mirad, ya hemos dado toda la vuelta, hemos llegado de nuevo a la primera V. Entonces aquí, como antes, buscamos la cuarta cadena, entramos ahí y cerramos con un punto deslizado. Entonces en esta fila 3 deberemos tener 36 Vs. Entonces, bueno, ya habéis visto cómo se hacen las disminuciones. Entonces ahora la siguiente fila no tendrá disminución. Tenéis que hacer lo mismo de antes, entrar hacia adentro de esta primera V, subir las 4 cadenas más una, girar el tejido y en la misma V hacemos otra V. Ya tenemos la primera y ahora ya podemos continuar haciendo una V encima de otra V. Entonces, bueno, como veis es una fila con disminución y otra fila sin disminución. Entonces os comento, esta fila que estamos haciendo ahora ya es la 4 que no tiene disminución, es una V encima de otra V. Haremos todo el contorno y acabaremos teniendo 36 Vs igual que en la fila anterior. Entonces tenéis que hacer 3 veces más disminución. O sea, la fila 5 haréis disminución, la 6 no, la 7 sí, la 8 no, la 9 sí y la 10 ya no, ¿vale? O sea, 3 veces más disminución. Y entre medias no haréis disminución, o sea, ahora repito, empezamos la 4, no tiene disminución y haremos 36 Vs, una encima de cada V. La fila 5 haréis disminución y acabaréis con 35 Vs. La fila 6 no tendrá disminución y volveréis a tener 35 Vs. La 7 sí que tendrá disminución y acabaréis con 34 Vs. La 8 no tendrá disminución y también acabaréis con 34 Vs. La 9 sí tendrá disminución y acabaréis con 33 Vs. Y ya a partir de ahí, ya todas las filas que hagáis, que serán rectas, ya no habrá disminución. Vamos a ver la otra manga. ¿Veis? Cuando ya lleguéis a esa fila 10, ¿vale? Habréis hecho todo esto de aquí y a partir de ese punto ya haréis todas las filas que queráis con 33 Vs, sin disminuir. Entonces yo en mi caso llegué, en esta manga he llegado hasta la fila 16, o sea, desde la 10 a la 16 ya las hice todas iguales, sin disminución, pero vosotras os podéis ir probando la manga y si queréis hacerla más larga o más corta, eso ya lo decidís vosotras. Entonces vamos a hacer todo esto y ya nos vemos al final para hacer el pequeño acabado que tiene la manga. Bueno, mirad, si ya habéis hecho todas las filas tal como os he comentado, la manga os tiene que haber quedado así. Entonces ahora lo que vamos a hacer es un pequeño acabado aquí. Bueno, el acabado que vamos a hacer es muy fácil. Vosotras podéis hacer el acabado que os guste, porque hay acabados muy bonitos por ahí. Pero yo en mi caso voy a hacer puntos bajos y voy a hacer
2 puntos bajos dentro de cada V y un punto bajo en medio de cada 2 Vs. O sea, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Entonces es tan fácil como, fijaremos acabado aquí, que sería la parte de dentro de la prenda. Entonces aquí ya, sin cortar la hebra, enganchamos y hacemos el primer punto. Vamos a la V y hacemos 2, 1 y 2. Ahora vamos aquí al medio entre las dos Vs y hacemos 1. Dentro de la V hacemos 2. Entre las dos Vs hacemos 1. Y dentro de la V hacemos 2. Y esto es lo que tenemos que ir haciendo por todo el contorno hasta llegar otra vez aquí, donde cerraremos con un punto raso. Y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya hemos dado toda la vuelta con los puntos bajos y ahora aquí al llegar al final, en el primer punto, entramos ahí y hacemos un punto raso para cerrar. Y con esto ya estaría el pequeño acabado de la manga. Entonces ahora podéis decidir dejarlo así, si ya os gusta, o darle un poquito más de rollo ibicenco, más hacerle un acabado con un punto picot para que quede como más romántico, más ibicenco. Entonces si decidierais hacerlo así, lo único que tenéis que hacer es subir 3 cadenas. Entonces en la primera entramos y hacemos un punto raso, ¿vale? Ahora en las dos siguientes hacemos un punto bajo, 1 y 2. En este mismo volvemos a subir 3 cadenas y en la primera de las 3 hacemos un punto raso. Y ahora en las dos siguientes un punto bajo, 1 y 2. Veis que se van formando aquí como unas onditas. Entonces otra vez aquí 3 cadenas y en la primera de las 3 entramos y hacemos un punto raso. En las dos siguientes un punto bajo. Y de esta manera iréis formando como unos piquitos que también quedan muy monos y le dan un toque un poquito más ibicenco. Entonces hacemos todo esto y nos vemos al final. Mirad, ya hemos dado toda la vuelta, entonces ahora he llegado al principio y como no me coincide, porque veis, ahora aquí me tocaría hacer un punto bajo, otro punto bajo y otra vez subir, con lo que se me juntaría con este, lo que voy a hacer es entrar aquí, sacar hebra, entrar aquí, sacar hebra y hacer un punto bajo de disminución, ¿vale? Y entonces ahora aquí en la siguiente ya entro y cierro con un punto deslizado. Y de esta manera ya nos queda todo esto correlativo. Entonces ahora lo que tenéis que hacer es lo mismo, esto mismo de esta manga lo tenemos que hacer en la otra manga. Retrocedéis en el vídeo, os vais a la fila 1 de la manga y hacéis exactamente igual. Entonces ya nos veremos para hacer el acabado del cuerpo. Bueno, entonces ahora antes de pasar a hacer el acabado, os quería comentar que yo el acabado este lo he hecho diferente al de la prenda cruda. Os lo digo en este punto para que lo penséis. En la prenda cruda, que es la que estáis siguiendo el tutorial, el acabado va a ser este de aquí, que es con una especie de pequeño adorno que va haciendo unas ondas. Lo he hecho tanto aquí en el escote como en el puño. ¿Por qué lo he hecho así aquí? Porque es una prenda como más ibicenca, más romántica y me parece que aquí queda muy bonito. Sin embargo aquí no lo he hecho porque esta prenda tiene muchos colores, ya está bastante cargada y entonces me parecía que hacer ese acabado aquí pues a lo mejor no quedaba tan bien. Entonces he preferido hacer toda una hilera de puntos bajos, todo alrededor, tanto ahí como en el puño.
Entonces vosotras decidís si queréis hacer un acabado u otro. Yo simplemente os digo las dos opciones para que vosotras escojáis. Bueno, mirad, ahora vamos a hacer todo lo que es el acabado de todo el borde de la prenda hasta abajo, ¿vale? Incluyendo también todo el bajo de aquí. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a empezar por la mitad del escote de la espalda y voy a hacer toda una mitad para que veáis cómo se hace en cada tramo, o como lo he hecho yo en cada tramo. Luego ya la otra mitad ya la haréis conforme hayáis visto esta de aquí. Entonces lo primero es ponernos la prenda del derecho, que ya sabéis que tenéis, que lo veis mirando esta primera hilera de puntos altos, donde el derecho está aquí y el revés está aquí. Entonces nos tenemos que situar la prenda por el derecho y vamos a empezar aproximadamente por la mitad del escote. Mirad, aquí tenemos una esquina de 3 puntos y otra esquina de 3 puntos y entre medias de las dos esquinas tenemos 12 V's. Entonces aquí lo que vamos a hacer es buscar la sexta, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y en esta sexta lo que vamos a hacer en este tramo del escote es hacer un punto, pero no dentro, sino aquí, justo en las cadenetas, digamos, y entonces ahí entramos y hacemos una cadena que ya cuenta como el primer punto bajo, ¿vale? Entonces esto dentro de la V. Entonces ahora entre esta V y esta en medio hacemos un punto bajo cogiendo entero. Ahora tenemos la siguiente V, no entramos dentro, vamos aquí a la parte de arriba de la cadeneta y un punto bajo. Ahora entre medias de las dos, un punto bajo. Siguiente V, arriba en la cadeneta, aquí no he cogido bien, si podéis ir escondiendo este hilito que queda detrás, ahí, un punto bajo. Y entre medias de las dos, un punto bajo. Aquí, un punto bajo. Y entre medias de las dos, un punto bajo. Ahora viene otra V, aquí arriba, un punto bajo. Y entre medias de las dos, un punto bajo. Esto es lo que tenemos que ir haciendo. Aquí entre medias de las dos, un punto bajo. Otra V, arriba. Y ahora ya, aquí, antes de la esquina, un punto bajo. Y ya hemos hecho todo este tramo del escote. Ahora, si os fijáis, ya entramos en la parte del delantero, que también es lo mismo, son V's. La única diferencia es aquí la esquina, que haremos lo mismo. Aquí, donde tenemos los 3 puntos, hacemos uno, pero en este caso haremos otro más, para seguir con la línea de puntos. Ahora aquí, en medio, un punto bajo. Y ahora otra vez, igual que hemos hecho antes, un punto arriba de la V y otro punto entre medias. Entonces, esto lo continuamos haciendo hasta llegar aquí, a donde empieza la inclinación del delantero. Y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya hemos llegado justo a toda esta esquina. Aquí hay los 3 puntos juntos y aquí ya empieza la inclinación. Entonces aquí en los 3 puntos juntos hacemos 2 puntos bajos, igual que hemos hecho antes en la otra esquina. Y ahora aquí, que ya empieza este primer punto, haremos en la parte esta de arriba donde queda el huequecito, ahí hacemos un punto bajo. Y ahora ya vamos a hacer en cada uno
de estos vamos a hacer 3 puntos bajos. Entonces entramos así y hacemos 1, 2 y 3. Saltamos al siguiente y hacemos 1, 2, 3. Siguiente, 1, 2 y 3. ¿Veis? Vamos al siguiente, 1, 2, 3. Siguiente, 1, 2, 3. Y así, ahora fijaros, ya llegamos a este tramo de aquí y lo mismo. En cada punto alto doble hacemos 3 puntos bajos hasta llegar abajo del todo. Y entonces nos vemos ahí. Bueno, mirad, pues ya hemos bajado haciendo los 3 puntos en cada punto y hemos llegado a la esquina. Entonces en la esquina vamos a hacer los 3 puntos también, 1, 2 y 3. Y como necesitamos algún punto más para girar, vamos a hacer 4 y 5. Y de esta manera ya se nos forma la esquina. Entonces ahora hemos llegado al tramo del bajo. Entonces aquí en el bajo lo que vamos a hacer es 2 puntos bajos dentro de cada V y 1 en medio. Pero dentro, no como hacíamos en el escote que cogíamos aquí arriba. Aquí los vamos a hacer dentro. Entonces hacemos 1 y 2. Y luego entre medias de las dos Vs, 1. En la siguiente V, 1 y 2. Y entre medio de las dos, 1. Y esto es lo que tenemos que hacer por todo el bajo hasta llegar al otro extremo de la prenda, donde volveremos a entrar en el tramo que acabamos de hacer. Entonces ya repetís lo que hemos hecho, subiréis aquí con 3 puntos bajos en cada punto hasta llegar aquí a la zona del escote, donde ya volveremos a entrar tal como os he comentado, en cada V arriba un punto y entre media de las dos Vs otro punto. O sea, repetís lo que ya hemos visto. Entonces ya nos vemos ahí. Bueno, mirad, pues ya hemos dado toda la vuelta. Hemos llegado al inicio y ahora aquí en el primer punto, no en la cadena, no en la primera cadena que subimos, sino en el siguiente, en el punto este. Ahí entramos y hacemos un punto deslizado y con esto hemos acabado. Entonces ahora podéis decidir dejarlo así o hacer el adorno de punto picot como en la manga. Entonces si vais a hacer el adorno, para que no tengáis que retroceder, recordemos cómo se hacía. Entonces estamos aquí por el derecho de la prenda, tenéis que subir tenemos que hacer en este siguiente punto un punto bajo, que será el primer punto, ¿vale? Ahora subimos 3 cadenas y en la primera hacemos un punto raso. Entonces ahora ya en los dos siguientes puntos hacemos 2 puntos bajos. Estando en este segundo ya subimos de nuevo 3 cadenas. En la primera hacemos un punto raso. Lo tendréis que ir sujetando un poco. Y ya en los dos siguientes puntos, un punto bajo y un punto bajo. Estando en el segundo, otra vez 3 cadenas. Y un punto raso en la primera. Y 2 puntos bajos a continuación.
Entonces esto es lo que tenéis que hacer por todo el contorno de la prenda si es que lo queréis hacer. Cuando hayáis dado toda la vuelta nos vemos aquí. Bueno, pues después de haber acabado los acabados del escote y puños, ya hemos acabado la prenda. Entonces espero que os haya resultado un tutorial ameno y fácil. Y ahora os invito a ver un pequeño short con otra de las prendas de las que tengo en mi canal. Nos vemos.